Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cristo te ama. De nuevo por aquí, tu hermano Natanael con otra palabra de bendición, palabra de poder, palabra revelada del tercer cielo, como en otras ocasiones siempre he dicho, que la palabra de Dios es la única palabra que puede transformar y libertar a todo aquel que se encuentra cautivo por causa del pecado, a la voluntad de Satanás. Así que, de nuevo por aquí, tu hermano Natanael, Dios te bendiga, Cristo te ama. La vida de muchas personas en este preciso momento fuera diferente si obedecieran la voz de Dios. ¿Cómo así, predicador? Dios te vive llamando día tras día. Dios nos habla día tras día, pero lamentablemente muchas veces nos hacemos el sordo, muchas veces nos hacemos los ciegos. Y lo que está aconteciendo en el mundo son indicios de que la venida de Cristo se acerca. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que estemos preparados, porque la venida de Cristo se acerca. Y el que no esté preparado con Cristo Jesús, lamentablemente se puede perder. Es tiempo de ser sensible a ese llamado que Dios te está haciendo, un llamado 911, un llamado urgente. O sea que tu vida, lamentablemente, lamentablemente muchas personas se encuentran caminando fuera del propósito de vida y de salvación que Dios tiene para su vida a través de su llamado que se llama Cristo Jesús. Si tú sigues desobedeciendo la voz de Dios, lamentablemente se puede perder tu alma. Lamentablemente se puede perder tu alma si tú sigues desaprovechando la hermosa oportunidad que Dios te está dando de ser salvo, de ser libertado, de caminar en su propósito de vida y de salvación que Él tiene para tu vida a través de su amado que se llama Cristo Jesús. Nuestra mirada puesta en Cristo Jesús nos garantiza caminar en su propósito de vida y de salvación, y nos garantiza también caminar por encima de cualquier problema, por encima de cualquier obstáculo, por encima de cualquier adversidad. Si somos obedientes a la voz de Dios, si obedecemos el llamado que Dios nos está haciendo, si ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús y ese llamado que Dios nos hace a través de su llamado, a través de Cristo Jesús y a través de su palabra que Él nos hace cada día a nosotros, si nosotros somos sensibles a la voz de Dios, vamos a caminar por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema, en el nombre de Jesús. Por el tiempo de ser sensible a la voz de Dios, es tiempo de caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios ha diseñado a través de sus amados para cada uno de nosotros. Tu vida en este preciso momento fuera diferente si tú aprendieras a ser sensible a la voz de Dios, si tú aprendieras a obedecer el llamado que Dios te está haciendo en este preciso momento. Porque dice la palabra de Dios, escucha bien, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que todo obra para bien a los que aman a Dios. Todo obra para bien a los que obedecen la voz de Dios. Todo obra para bien a los que se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Pero los que no se deleitan en hacer la voluntad de Dios, los que rechazan el llamado que Dios le está haciendo, lamentablemente nada, nunca le irá bien, lamentablemente. Todo obra para bien a los que son sensibles a la voz de Dios, a los que obedecen a la voz de Dios y a los que aman a Dios de todo corazón. Todo obra para bien, no importa si le acontecen cosas malas, cosas buenas, todo obra para bien a los que aman a Dios. Pero a los que no son sensibles a la voz de Dios, a los que no obedecen el llamado que Dios le está haciendo, nunca nada obrará para bien, sino todo obrará para mal. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de obedecer el llamado que Dios te está haciendo en este preciso momento. Porque Dios nos hace un llamado 911 a cada persona, a cada ser humano, día tras día. De que es tiempo de prepararnos, de que es tiempo de prepararnos, porque la venida de su Hijo amado, que se llama Cristo Jesús, está cerca. Y el que no esté preparado con Cristo Jesús, lamentablemente, como en otras ocasiones estuve diciendo en una prédica, que el que no se encuentre preparado, caminando conforme a la voluntad de Dios, lamentablemente se puede perder. Esto es un llamado 911 para tu vida, amado amigo y hermano que me escuchen en esta hora. Es tiempo de ser sensible a la voz de Dios. Es tiempo de dejar de escuchar la voz del mundo, la voz del pecado que diariamente te sigue, que ministra tu vida. Es tiempo de desechar esa voz del mundo y es tiempo de obedecer a la voz de Dios. La voz de Dios que te quiere sanar, que te quiere libertar, que quiere cambiar tu vida, que te quiere restaurar en esta hora. Si tú estás dispuesto y dispuesta a ser sensible a la voz de Dios, para tú poder caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para tu vida, es necesario ser sensible al llamado que Dios te está haciendo en esta hora. Es necesario ser sensible a la voz de Dios que te dice en esta hora que vengas a Él, que te humille delante de su presencia, que te arrepientas de tu pecado para tú poder caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para tu vida a través de su amado que se llama Cristo Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 95 versículos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto. Esto es una adoración de parte del salmista David.
El salmista le estaba recordando al pueblo, le estaba recordando a su pueblo que no endurezcan sus corazones como sus padres, como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, lamentablemente, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, para Dios llevarlo a la tierra que le había prometido, a la tierra de Canaán, lamentablemente el pueblo de Israel endureció su corazón. Vieron los milagros que Dios había hecho con ellos, como Dios los sacó con brazo fuerte, como Dios hizo maravilla para sacarlo de la tierra de Egipto, en la cual el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavizado. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, en el desierto desobedeció la voz de Dios. Por eso duraron 40 años en el desierto. Muchos de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Y en este preciso momento, lamentablemente, hay muchas personas que se encuentran actuando peor que el pueblo de Israel en aquel entonces, desobedeciendo el llamado que Dios le está haciendo a ellos. Día tras día, Dios te está llamando en esta hora que obedezca a su voz, que te arrepientas de tu pecado, que camine en el propósito de vida y de salvación que Él tiene para tu alma en esta hora. Pero lo que van a caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para cada persona, son los que estén dispuestos a ser sensibles a la voz de Dios, son los que estén dispuestos a alejarse del pecado y venir al camino de la verdad y la vida que se llama Cristo Jesús. Esto es un llamado, vuelvo y te repito, un llamado 911. Dios te está llamando en esta hora. Qué tiempo de caminar en su propósito de vida y de salvación que Él tiene para tu vida. Pero los que van a caminar en el propósito de vida y de salvación son los que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, los que estén dispuestos a poner en práctica la palabra de Dios, los que estén dispuestos a recibir la palabra de Dios en su corazón y a ponerla en práctica, son los que van a caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para su vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice. Dios tiene un propósito de vida y de salvación para cada ser humano. Pero para poder caminar en el propósito de Dios, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Si no somos sensibles a la voz de Dios, lamentablemente no podremos caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene un propósito de vida y de salvación para cada vida, para cada ser humano. Pero los que van a caminar en ese propósito de vida y de salvación que Dios tiene para su vida son los que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios. Son los que estén dispuestos a cerrar su oído al mundo y abrirle su oído y su corazón al dador de la vida que se llama Cristo Jesús. Es tiempo de cerrarle tu oído al pecado, al mundo, a los deleites momentáneos que el mundo te está ofreciendo a diario. Es tiempo de tú cerrarle tu oído a la desobediencia. Es tiempo de que tú le cierres el oído al pecado. Es tiempo de que tú le cierres el oído a la murmuración. Es tiempo de que tú le cierres el oído a la duda, a la incredulidad, para que tú le puedas abrir tus oídos a la fe, a la esperanza, al amor, a la santidad que se llama Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. Ser sensible a la voz de Dios nos garantiza vivir la vida en victoria y no en fracaso. Eso es así. Ser sensible a la voz de Dios nos garantiza vivir una vida de victoria en victoria y no de fracaso en fracaso, porque lamentablemente muchas personas están viviendo de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque no son sensibles a la voz de Dios, no dependen de Dios. Y es tiempo de que dependamos de Dios, es tiempo de depender de Dios. Porque cuando dependemos de Dios no vamos a fracasar, sino vamos a caminar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en el nombre de Jesús. Pero para poder caminar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo hay que ser sensible a la voz de Dios. Hay que ser humilde de corazón, hay que humillarnos delante de la presencia de Dios. Hay que reconocerlo en nuestro camino, hay que reconocer a Cristo Jesús en tu vida para tú poder caminar de triunfo en triunfo y para tú poder caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para tu vida en esta hora a través de su Hijo amado que se llama Cristo Jesús. Atrévete en esta hora a ser sensible a la voz de Dios. Atrévete en esta hora a cerrarle tu oído al pecado. Atrévete en esta hora a cerrarle tu oído al desorden, al caos, a la miseria, a la desobediencia hacia Dios. Es tiempo de tú abrirle tu oído a la obediencia hacia Dios, a la santidad de Dios. Ábrele tu oído a la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ábrele tu oído a la presencia de Dios en esta hora, que penetre tu mente, tu alma y tu corazón y la pongas en práctica para que la palabra de Dios y su presencia te guíen a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús. Atrévete en esta hora a recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Ser sensible a la voz de Dios y recibe a Cristo Jesús en tu corazón para que puedas caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para tu vida. Porque los que aman a Dios de todo corazón, todo obra para bien.
Pero los que no aman a Dios, lamentablemente, no todas las cosas le obrarán para bien, sino para mal, lamentablemente, porque cuando usted camina desordenadamente, fuera de la voluntad de Dios, no crea que todo te va a salir bien. Por un momento Satanás te va a mostrar las cosas bien bonitas, que te están saliendo bien. No creas que te están saliendo bien, sino que Satanás quiere que se pierda tu alma. El enemigo te pone todo bien bonito, te pinta un mundo de colores que no existe para que se pierda tu alma. Pero estamos aquí, llevándote la palabra de Dios para que tú seas sensible, para que tú seas sensible a la voz de Dios. Estamos aquí llevándote la palabra de Cristo Jesús para que tú seas sensible a la voz de Dios, para que en esta hora tú puedas ser salvo, tú y tu casa y tu familia. En el nombre de Jesús es necesario ser sensible a la voz de Dios, es necesario escuchar la voz de Dios, esa voz que te habla diariamente, que te arrepienta de tu pecado, esa voz que te dice que te humille delante de su presencia, esa voz que te dice diariamente que vengas a Él porque sin Él tú no eres nada, esa voz que te dice diariamente que venga con toda tu carga, que te va a libertar, que te va a restaurar. En el nombre de Jesús, la voz de Dios es la que te dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, que vengan a Él con toda su carga, trabajado y cargado, que Él lo va a hacer descansar. O sea, que Cristo Jesús, Él es el único que te puede dar el descanso y la paz que necesita tu alma. Si tú estás dispuesto a rendirte delante de su presencia para que encuentres esa paz que necesita tu alma, en el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Como leímos hace un momentico en Salmo 95, versículo 7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El pueblo de Israel endureció su corazón en aquel entonces, cuando vieron las señales y milagros que Dios había hecho con ellos en el desierto, y aún así fueron rebeldes a la voz de Dios. Y hoy en día, lamentablemente, vuelvo y te repito, muchas personas están siendo rebeldes, están siendo desobedientes a la voz de Dios. Y lamentablemente muchas personas le está yendo mal en este preciso momento porque no obedecen la voz de Dios. Y es tiempo de obedecer esa voz inigualable, esa voz que te quiere salvar, que te quiere libertar, que es la voz de Dios. La que te habla diariamente, que te arrepiente de tu pecado, la que te habla diariamente, que es necesario que tú vengas a Él. Porque Él tiene el antídoto para sanarte, para libertarte, para restaurarte, para sanar esa enfermedad, tanto físicamente, espiritual, que está azotando tu vida en esta hora. Pues es necesario ser sensible a la voz de Dios, es necesario tú poner de tu parte, es necesario que tú acciones con fe en esta hora para que la presencia de Dios inunde tu vida, tu mente, tu corazón. Es necesario ser sensible a la voz de Dios. Deja que la presencia de Dios inunde tu vida, tu mente, tu corazón. Ser sensible a la voz de Dios. El pueblo de Israel muchas veces endurecieron sus corazones y no obedecieron a la voz de Dios, que era para salvación y vida eterna. Pero lamentablemente muchos de ellos se perdieron por no obedecer la voz de Dios. Y hoy en día está pasando lo mismo con muchas personas que no están obedeciendo la voz de Dios. Lamentablemente muchas personas se están perdiendo por no obedecer la voz de Dios. Muchas personas están muriendo día tras día por no obedecer la voz de Dios, por no poner en práctica la palabra de Dios, por no recibirla en su corazón. Pero los que reciben la palabra de Dios en su corazón y la ponen en práctica tendrán vida eterna en abundancia en el nombre de Jesús. Pero los que no obedecen la voz de Dios y la rechazan, lamentablemente se pueden perder. Como hoy en día está pasando en este preciso momento, muchas personas se están perdiendo, están muriendo sin Cristo Jesús por no obedecer el llamado que Dios le estuvo haciendo en un momento. Y hoy tú tienes la oportunidad, amado amigo, tú que te encuentras vivo, hay esperanza mientras haya vida. Por esa esperanza un día se pueden acabar, lamentablemente. Es tiempo de obedecer la voz de Dios para que tenga vida en abundancia, para que tu vida pueda cambiar y ser diferente. Es necesario escuchar la voz de Dios, obedecerla. Es necesario hacer la voluntad de Dios para que te vaya bien. Es necesario escuchar la voz de Dios y obedecerla para que tu vida cambie, para que tu manera de pensar sea diferente, para que tu manera de hablar sea diferente. Es necesario tú escuchar la voz de Dios que te puede cambiar, que te puede libertar, que te dice en esta hora que venga con Él, que vengas humillado delante de Él con toda tu carga, que Él te va a hacer descansar en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios está hablando en nuestra vida diariamente, pero nosotros estamos muy entretenidos con los placeres momentáneos que el mundo nos está ofreciendo a diario. Dios está hablando a la vida del ser humano diariamente, pero lamentablemente el ser humano está muy entretenido en los placeres momentáneos que el mundo le está ofreciendo a diario. Y cuando tú te entretienes en las cosas pasajeras de este mundo, así como todo es pasajero, tu vida es pasajera, lamentablemente. Pero cuando tú te deleitas en escuchar la voz de Dios, en obedecerla, tú permanecerás para siempre, porque dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Todo aquel que es obediente
obediente a la voz de Dios y pone en práctica la palabra de Dios, permanecerá para siempre en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice, Padre amado Dios. Aleluya. Es tiempo de ser sensible a la voz de Dios para que tú puedas caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para tu vida, porque Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, pero lamentablemente se están perdiendo muchas personas por no obedecer la voz de Dios, por no obedecer aquella voz que le dice que se aparten del pecado, que se aparten de la mentira, que se aparten del odio, del rencor, del engaño, de la falsedad. Si tú no escuchas esa voz que te dice que te apartes de todas esas cosas, lamentablemente se puede perder tu alma. Pero si tú te decides en esta hora obedecer la voz de Dios, vas a tener vida eterna en abundancia, vas a caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para tu vida, porque nuestra mirada puesta en Cristo Jesús nos garantiza caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para nuestra vida, y nos garantiza caminar a nosotros por encima de cualquier problema, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier adversidad que estén azotando nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestra mirada puesta en Cristo Jesús y obedeciendo la voz de Dios, nos dará la fuerza y las herramientas necesarias para nosotros poder caminar por encima de cualquier circunstancia en este mundo, en el nombre de Jesús. Pero hay que ser sensible a la voz de Dios. No sea como el pueblo de Israel, que muchos de ellos murieron en el desierto por no obedecer la voz de Dios, por no deleitarse en la presencia de Dios, por no poner en práctica la palabra de Dios. Muchos de ellos no pudieron entrar a aquella tierra que Dios le había prometido. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón, no fueron obedientes a la voz de Dios. Y hoy en día, lamentablemente, en este preciso momento, hay muchas personas que están desobedeciendo la voz de Dios, están desobedeciendo el llamado que Dios le está haciendo a ellos, de que se aparten del pecado, de que vengan a Él para que caminen en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para la vida de ellos. Es tiempo de ser sensible a la voz de Dios. No sigas rechazando el llamado que Dios te está haciendo. No sigas deleitándote en los placeres momentáneos que el mundo te está ofreciendo a diario. Como te dije hace un momentico, Dios le está haciendo un llamado diariamente al ser humano. Por el ser humano, hoy en día, lamentablemente, muchas personas se encuentran entretenidas en los deleites momentáneos que el mundo le está ofreciendo a diario. Cuando tú te entretienes en los deleites momentáneos que el mundo te está ofreciendo a diario, lamentablemente te estás perdiendo de las bendiciones espirituales que Dios tiene para tu vida, de las riquezas espirituales que Dios tiene para tu vida: paz, amor, vida eterna, sanidad, tanto físicamente como espirituales. Esas cadenas que te tienen atado por el pecado pueden ser rotas en esta hora si tú eres obediente a la voz de Dios. Si tú accedes al llamado que Dios te está haciendo en esta hora, tu vida puede ser diferente, tu vida puede cambiar en esta hora en el nombre de Jesús, como mi vida cambió. En un momento yo endurecí mi corazón, rechazaba el llamado que Dios me estaba haciendo. Por un día pude entender y reconocer que mi vida sin Dios no era nada, y ahora sí yo te puedo decir a ciencia cierta y con fe que mi vida tiene sentido después que yo le entregué mi vida a Cristo Jesús. Mi vida es diferente, con lucha, con pruebas, con dificultades. Sigo caminando de pie en el nombre de Jesús, sigo avanzando en el nombre de Jesús, porque mi mirada no está puesta en el mundo, no está puesta en el hombre. Mi mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús, el que me da la fuerza para caminar diariamente en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta hora, hoy, si tú decides entregarle tu vida a Cristo Jesús, tu vida será diferente. Dios te fortalecerá. Dios te dará la fuerza diaria para que tú puedas caminar en su propósito de vida y de salvación que Él tiene para tu vida en esta hora. Si tú estás dispuesto a ser sensible y escuchar la voz de Dios y a obedecerle en el nombre de Jesús, atrévete en esta hora a ser obediente, en escuchar la voz de Dios. No sigue escuchando la voz del mundo, no sigue escuchando los placeres momentáneos que el mundo te está ofreciendo a diario. Escucha la voz de Dios, porque la voz de Dios es para vida eterna y salvación para tu alma. La voz de Dios para sanarte, para restaurarte, para romper las ataduras del pecado en la cual hoy Satanás te tiene esclavizado a la voluntad de Él. Hoy tu vida está como está por tú no obedecer la voz de Dios, porque lamentablemente muchas personas le está yendo muy mal en este preciso momento. ¿Por qué? Por no obedecer la voz de Dios, por no entregarle su vida al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Atrévete en esta hora a entregarle tu vida a Cristo Jesús para que tu vida sea diferente, para que tu vida cambie en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. No sigas viviendo la vida que estás viviendo, porque cuando tú sigues endureciendo tu corazón y no escuchando la voz de Dios, lamentablemente seguirás de mal en peor. Pero en esta hora tu vida puede ser diferente, tu vida puede andar de mal para bien en esta hora, si tú decides escuchar la voz de Dios y obedecerla y a ponerla en práctica. Atrévete a ser obediente en esta hora, atrévete a escuchar la voz de Dios y obedecerla, porque los valientes se apartan del pecado del mundo, le cierran sus oídos al mundo para abrirle su oído a la voz de Dios, para que lo sane y lo liberte y lo transforme en el nombre de Jesús. Atrévete a ser diferente, atrévete a dejar que Cristo Jesús entre a tu vida, a tu mente, a tu corazón, para que tu vida sea diferente en el nombre de Jesús. Atrévete a ser sensible a la voz de Dios.
Atrévete a ceder al llamado que Dios te está haciendo en esta hora. Atrévete a caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para tu vida. Si tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecerle, repite conmigo esta oración en nombre de Jesús. Aleluya. Padre amado, reconozco en esta hora que he estado escuchando la voz del mundo, pero en esta hora yo decido cerrarle mis oídos a la voz del mundo y abrirle mi oído a la voz tuya, a la voz que me dice en esta hora que me va a sanar, que me va a libertar, que me va a transformar en el nombre de Jesús. En esta hora le confieso mi pecado a tu Hijo amado que se llama Cristo Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre sea borrado del libro de la muerte. Si en esta hora tú hiciste esta oración de fe conmigo, te felicito en el nombre de Jesús, porque pasaste de muerte a vida en el nombre de Jesús. Así que, amado amigo, tú que me escuchas en esta hora, si tú no has hecho la oración conmigo, aprovecha la hermosa oportunidad que Dios te está dando de abrirle tu corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Porque el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús tiene palabra de vida eterna y de salvación para tu alma. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para cambiarte, para cambiar tu situación en esta hora. El Hijo de Dios es el único que tiene el poder y la autoridad para cambiar la situación por la cual hoy tú estás pasando. Pero es necesario hacer tu diligencia en esta hora. Es necesario ser esforzado y valiente en esta hora para que Cristo Jesús pueda cambiar tu situación. Es necesario tú abrirle tu corazón de todo corazón a Él, y Él va a entrar y va a sanar y va a restaurar y va a destruir lo que tenga que destruir, que está obstaculizando que hoy tú puedas caminar en el propósito de vida y salvación que Él tiene para tu vida. Si tú le abres tu corazón a Cristo Jesús, esas cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús. Esa cadena, la muralla que te impiden caminar en el propósito de Dios, van a ser destruidas en esta hora. Si tú te atreves a confiar en el Hijo de Dios, si tú te atreves a ser sensible a la voz de Dios en el nombre de Jesús, aleluya. Así que en esta hora, amado amigo, es tiempo de venir a Cristo Jesús, es tiempo de ser sensible a la voz de Dios. No sigas escuchando la voz del mundo, escucha la voz de Dios, la que te dice en esta hora que te apartes del pecado, que vengas a Él, que Él tiene palabra de vida eterna y de salvación para tu vida, en el nombre de Jesús, aleluya. Así que en esta hora, amado amigo que me escucha, amado amigo tú que me escuchas en esta hora, es tiempo de venir a Cristo Jesús. Si tú no has hecho la oración conmigo, aprovecha la hermosa oportunidad que Dios te está brindando en esta hora de ser cambiado, de ser libertado, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Padre, te presento a cada vida, a cada mente, a cada corazón, Padre, que ellos puedan entender que tú tienes palabra de vida eterna, que tus caminos son de propósito, de vida y de salvación, Padre, que ellos puedan ser sensibles a tu voz, Padre, que ellos no sigan endureciendo su corazón, Padre, porque el que endurece su corazón hacia la voz de Dios, lamentablemente se está negando la salvación a sí mismo. Cuando tú rechazas la voz de Dios, aquella voz que te llama día tras día, lamentablemente tú mismo te estás negando la salvación de tu alma, lamentablemente tú mismo te estás negando ser libertado, ser transformado. Cuando tú rechazas la voz de Dios, la que te quiere sanar, la que te quiere libertar, la que te quiere restaurar, en el nombre de Jesús, Padre, te presento cada vida, cada mente, cada corazón, cada persona que se encuentra turbada, Padre, cada mente, cada vida, cada corazón, cada persona que lamentablemente se encuentran afanados, turbados, desesperados, Padre, impacientes, Padre, que ellos entiendan y puedan reconocer que solamente tú tienes el poder y la autoridad de cambiar, de libertar, de restaurar su vida en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, rompe toda cadena, Padre, toda atadura, toda malicia del enemigo, toda alma, todo pacto satánico, diabólico, en esta hora lo cancelamos en el nombre de Jesús, Padre. Lleva paz, tranquilidad, gozo y amor a la vida de aquellas personas que se encuentran impacientes, Padre, aquellas personas que se encuentran en desesperanza, Padre, que ellos entiendan que la verdadera esperanza está en tu Hijo amado, que se llama Cristo Jesús. Así que en esta hora yo te exhorto, amado amigo que me escucha, Cristo Jesús tiene el poder y la autoridad para poder cambiar la situación en la cual tú te encuentras. Pero para Cristo Jesús poder cambiar la situación por la cual tú te encuentras, tú tienes que ser sensible a la voz de Dios y escucharla. Y no sigas endureciendo tu corazón. Sé sensible a la voz de Dios. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús de todo corazón para que tu vida pueda cambiar, tu vida pueda ser diferente, para que tú puedas caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para tu vida a través de su Hijo amado que se llama Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que para tú poder caminar en el propósito de Dios, es necesario ser sensible a la voz de Dios. No sigas rechazando la voz de Dios, porque cuando tú mismo te niegas la salvación, cuando tú rechazas la voz de Dios, cuando tú no obedeces a Dios, por el tiempo de ser obediente a la voz de Dios, amado amigo. No sigas escuchando la voz del mundo, sé obediente a la voz de Dios. Cristo viene, y el que no esté preparado con Cristo Jesús lamentablemente se puede perder. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que cada ser humano se pierda, Dios quiere que cada ser humano sean salvos, pero lamentablemente muchas personas se están perdiendo por no obedecer la voz de Dios, por no ser sensible a la voz de Dios. Es tiempo de ser sensible a la voz de Dios. Escucha la voz de Dios,
que te está hablando día tras día. Cada latido de tu corazón es la voz de Dios que te dice que Él tiene el poder y la autoridad para sanarte, para romper las ataduras del pecado en la cual hoy Satanás te tiene esclavizado a la voluntad de Él. Pero la voluntad de Dios no es que tú estés esclavizado en el pecado, sino que tú seas libre, que tú seas libertado, que tú seas transformado, que tu hogar sea diferente, que tu familia cambie, que tus hijos sean diferentes. Pero para que tu hogar sea diferente es necesario tú ser sensible a la voz de Dios. Permítele a tu hogar que la voz de Dios ministre tu vida, tu mente, tu corazón. Dirija tu hogar en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Atrévete en esta hora a permitir que la voz de Dios ministre tu vida, tu corazón, te dirija por el camino correcto. Es tiempo de ser sensible a la voz de Dios. Es tiempo de vivir de apariencia. Es tiempo de vivir de aparentar que estás bien cuando en realidad te está cayendo a pedazos por dentro. Atrévete a permitirle a Dios que entre a tu corazón. Atrévete en esta hora a permitirle que el amor de Dios inunde tu mente, tu corazón, para que tu vida pueda ser diferente, para que se vaya el odio y llegue el amor, para que se vaya la desesperanza y llegue la esperanza, para que se vaya el resentimiento y llegue la paz, para que se vaya la tristeza y llegue la alegría a tu vida. Es necesario abrirle tu corazón a Dios. Es necesario ser sensible a la voz de Dios, amado amigo que me escucha en esta hora. Atrévete a ser sensible a la voz de Dios, porque Cristo te ama, Cristo te quiere cambiar, Cristo te quiere restaurar en esta hora, en el nombre de Jesús. Si tú estás dispuesto a abrirle tu corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Así que, amado amigo que me escucha en esta hora, nuestra mirada puesta en Cristo Jesús nos garantiza caminar por encima de cualquier problema, nos garantiza caminar en el propósito de vida y de salvación que Dios tiene para nuestra vida. Si somos sensibles a la voz de Dios, si obedecemos la voz de Dios, vamos a caminar por encima de cualquier circunstancia. Por esto van a ser los que van a caminar por encima de cualquier circunstancia, los que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecerle. Así que estuvo contigo tu hermano Natanael. Cristo te ama. Dios te bendiga. Recuerda, hay que ser sensible. Es tiempo de ser sensible a la voz de Dios. No sigas rechazando la voz de Dios, porque la voz de Dios es para vida eterna y para salvación para tu alma. Así que estuvo contigo tu hermano Natanael. Dios te bendiga. Cristo te ama. Y recuerda, es tiempo de ser sensible a la voz de Dios. Aleluya.